Grabar Ok, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que podemos reunirnos para seguir aprendiendo del curso La Carta de Pablo y la vida de Pablo y sus cartas. La semana pasada hablamos en la introducción que Pablo se presentaba como Pablo, apóstol de Jesucristo. Creo que dejamos claro que era un apóstol, ¿verdad? Un enviado que representaba los intereses de cada nación y que hubo los primeros apóstoles que fueron enviados por Jesús, que de ellos es que se habla de la iglesia que fue fundada sobre los cimientos de los apóstoles. O sea, ya no hay Biblia que pueda aceptar más libros. Esos son los cimientos, ¿verdad? Pero después vimos que hubo otros apóstoles que no necesariamente vieron al Señor, que no necesariamente fundaron iglesias, pero que andaban en la expansión del reino de los cielos. Y vimos que uno de ellos era, ¿quién me refresca la memoria? Bernabé. Bernabé, en Hechos 14:14 dice, y los apóstoles Pablo y Bernabé. También vimos otros allá en el libro en la carta de los Romanos 16 que era, uno se llamaba Junia, no me acuerdo el otro, que eran apóstoles reconocidos y que se habían entregado primero que Pablo. Y también vimos allá en el libro Apocalipsis, donde Dios le dice a una de las iglesias, ha probado a lo que se dicen apóstoles y no lo son. O sea que habían apóstoles verdaderos y habían falsos apóstoles, como siempre va a haber de todo falso en la iglesia del Señor. Hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, ¿sí o no? Sí. Amén. Falsos pastores, falsos evangelistas, que yo le llamo evangelistas. Ah, pero lo que hay como arroz picado también es falsas ovejas, ¿sí o no? Porque Sí. dicen, falso maestro, falso pastor, falso evangelista, falso apóstol, falso profeta. Y las ovejas son, son bastantes. O sea que en el pueblo del Señor hay de todo. Hoy, gracias a Dios, avanzamos, ¿verdad? Y vamos a seguir aprendiendo de la vida de Pablo. Hoy entramos entonces a la clase 2A, la infancia de Pablo. Vamos a ir caminando. Pablo era, oye, ahí está, ¿cómo que se llama? El depredador. Salió la foto del depredador ahí de Schwarzenegger. La foto mete miedo, ¿vale? Ok. Entonces, bienvenido, Melvin. Entonces, vemos acá que Pablo era ciudadano romano, pero también era judío. Pastor, explique eso. Tan sencillo, tenía doble nacionalidad. Él nació, vamos a leer, alguien que me lea Romanos 22, 25 al 28, y otro que me lea Hechos 22:3. Pablo nació en una ciudad romana llamada Tarso, pero era de hijos judíos de la tribu de Benjamín, por lo tanto era judío por descendencia y era romano por nacimiento. Sí. Entonces, alguien que lea, anote esta cita, que eso no está en el libro, Romanos 22, no, Romanos 22 no, Romanos no trae 22. Ujú. A No, ver, déjame ver qué fue lo que anoté yo acá. hasta el 16 trae pastor. Romanos 9:22. Ya va, que por qué puse Romanos, ya va, que lo estaba leyendo hoy, Dios mío. Esta cita tengo que verificarla. Hecho 22:3, como dice, mientras verifico la de... Yo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Ajá, vuelve a leer Gamaliel. con calma. Ok. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Ajá. sigo, No, instruido a los pies de sí, Gamaliel, pero lo importante es, yo soy judío, judío y nacido en Tarso. en Tarso, en Cilicia. Quiere decir que por descendencia era judío,
y por nacimiento era romano. Creo que, vamos a buscar, vamos a buscar acá, creo que es, a ver si no me equivoco, vamos a buscar acá, que anoté romano, de ese que estaba pensando en otra cosa. Ah, es Hechos 22. Hechos 22. Hechos Ese fue 22, 25. Déjame corregir esto yo también. 22, 25. Hechos 22. 25. Dios 25. Del 25 al 28, ¿quién lo lee? Pero Hechos, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. fíjate, Continúo. no, hasta ahí. A Pablo lo iban a azotar. Pablo no era ningún tonto, hermano, y conocía las leyes. Y entonces a Pablo cuando lo iban a azotar, Pablo le dijo al centurión, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano? Cuando le iban a dar los latigazos, ¿cómo? Tú eres romano. Si llamaron al comandante. Siga leyendo para que terminemos el cuento completo. Dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Oh, fíjate, lo vuelve a decir, yo soy ciudadano de nacimiento. ¿Ves? Entonces, judío por descendencia, papá y mamá judíos, pero Menos. romano por nacimiento. Hermano, es lo importante que es conocer las leyes. Pablo no era ningún tonto. Cuando lo iban a azotar, dijo, yo soy romano. ¿Ves? Entonces a veces nosotros queremos, ay, gloria a Dios, gloria a Dios. No, reclame sus derechos, conozca sus derechos, aplique sus derechos en el nombre del Señor. Entonces estamos de acuerdo acá que Pablo tenía dos nacionalidades. Sí. Judía, ¿por qué? Por su papá Por y su mamá. descendencia, por Por su su padre. descendencia, su papá y su mamá eran judíos. Y la otra era Por nacimiento. romano por Ciudadano nacimiento. romano. Ahora fíjese, Pablo fue llamado a predicar ¿a quién? ¿A los gentiles o a los judíos? A los gentiles. A los A gentiles. los gentiles. Hasta en eso usó de astucia Pablo, hermano, porque el nombre original de Pablo era Saulo. Oiga, pero ese era un nombre judío. ¿Ves? Pero como él iba a los gentiles, se cambió el mismo nombre, Saulo, pero ahora se lo cambió por un nombre griego llamado Pablo. ¿Qué le parece esa estrategia? Inteligente. Se ve algo sencillo, sí, inteligente, se ve algo tonto, pero no es lo mismo que usted como a su país de origen, que todos somos aquí, la mayoría somos hispanos, que vaya alguien a hablarnos y nos diga, mucho gusto, nice to meet you, my name is Charles. ¿Qué te pasa, vale? ¿Qué te pasa? Tú no puedes decir, mucho gusto, mi nombre es Sergio, mi nombre es Carlos, ¿ves? Hay más empatía, se simpatiza más cuando la gente se identifica en su lenguaje. Bueno, vemos ahora otra astucia, otra sabiduría de Pablo que se cambió el nombre, ya no es Saulo de Tarso, ya es Pablo. Así que usted cuando se vaya a presentar a alguien en su país, no diga que cómo es el nombre aquí, Daniela. No, no, tú eres Daniela, chica. Deja de estar inventando cosas extrañas por allá cuando vayas ¿De dónde es tu papá y tu mamá? ¿Dónde eran? Mi mamá era de Colombia y mi papá es de Honduras. Ajá, entonces tú vayas para Honduras y no quieras comer baleada. Tienes que comer baleada. ¿Me entiendes? Ok, Sí. entonces, abriéndonos la mente, hermano, seamos astutos.
Porque el problema es que el cristiano se ha vuelto tan religioso, que le voy a poner un ejemplo que divorcia la realidad que lo circunda con las cosas de la iglesia y no sabe diferenciar y no sabe salir adelante a veces y se burlan de nosotros. Llegó una vez eso me lo contó una hermana acá, que son venezolanos. Y lo cuento porque ella lo contó al aire libre y yo estaba ahí y nos reímos todos. Y ella me dice, mire, cuando yo tenía como 15 años, eso fue aquí, cuando yo tenía como 15 años, en la escuela, en el liceo, no me recuerdo, se me declaró un muchacho y me dijo que yo le gustaba, que si yo quería ser su novia. Y usted sabe lo que yo le dije, pastor. Le digo, no sé, échame el cuento. Yo le dije amén. Y después, ay, amén, en vez de decirle sí o no, le dijo fue amén. Se da cuenta que l- la mentalidad religiosa Ujú. no nos lleva a pasar a veces por tonto. Entonces el muchacho después le dijo, ah, no, pero tú eres evangélica. Entonces muchachos no llegaron a nada. Pero es lo que le quiero decir, a veces nos reímos, pero a veces nuestro medio somos tan religiosos que abrimos brecha con la demás gente. En cambio, Pablo decía, yo me hago como que ando sin ley para alcanzar a los que están sin ley, no estando yo sin ley. ¿Ve? Yo me hago como que estoy bajo sujeto a la ley de Moisés para alcanzar a los que están sujetos a la ley de Moisés, no estando yo sujeto a la ley de Moisés. O sea, un hombre entendido, astuto, en el buen sentido de la palabra. Así que vamos a dejar ese vocabulario religioso para la iglesia, úselo, pero para la calle, para el trabajo, no. ¿Me está agarrando la idea? Sí, Pastor, usted no quiere que nos identifiquemos como cristianos. No, todo lo contrario. Vamos a identificarnos como cristianos, pero nuestra conducta van a hablar más que nuestra vocación, ¿no? sí. Honestidad, responsabilidad, llegar a la hora, hacer bien el trabajo, no andar en cosas indebidas, no llevarse lo que no es. La gente se va a dar cuenta, oye, este cumple con su horario, no se aprovecha de nada, no es una persona grosera, no le gusta el chisme, no anda aprovechándose de nada. Entonces, ¿qué eres tú? Ah, yo creo en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces ahí le da usted oportunidad para que hable bien del Señor. Bueno, así hacía Pablo. Preguntas hasta acá. Todo a la vez no. Ok. Ok. Entonces Pablo, como buen judío, a los 8 días fue circuncidado. Todos sabemos lo que es la palabra circuncidado. Sí. Sí. Si Sí, no tenga temor, pregunte, sí, porque estamos todos para aprender. Bueno, a los 8 días, sí. oiga, el niño varón, a la hembra no, eso era con el varón, a los 8 días lo circuncidaban, porque ese era el pacto que Dios ha puesto con el pueblo de Israel. A los 8 días, todo varón hay que circuncidarlo. Y lo circuncidaban en su casa. En estos días escuché de una persona diciendo, ¿y cuando llevaron a Cristo y el sacerdote lo circuncidó en el templo? No, en el templo se presentaban los niños, así como hacen en la iglesia, que llevan los niños al templo y los presentan. Una cosa es presentar a los niños a los 40 días, decía la Biblia, que circuncidarlo a los 8 se circuncidaban en la casa, a los 40 se presentaban en el templo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Para que haga esa diferenciación. No vaya por ahí a escuchar este predicador que yo escuché, ay, a los 40 días, no, 8 días, conforme lo tenía claro los judíos. Y Pablo también fue circuncidado. Todo varón se circuncidaba. Lamentablemente, hermano, ahora hay muchos creyentes que están haciendo eso no por salud, no por, yo no digo higiene, porque entonces quiere decir que los demás no estamos lavándonos bien, no. Pero, ¿entiendes? Entonces no me vengan, que por higiene, no, ningún higiene, ¿entiendes?
porque eso es algo de los judíos y todo el resto del mundo. Entonces ahora, tristemente, muchos cristianos evangélicos quieren judaizar. Y entonces usted lo ve ahora poniéndose el asunto en la cabeza, creo que se llama kippah, yo soy ignorante en eso. Entonces ahora hay que circuncidarse y cambiarse el nombre. Ahora yo soy Sergio Ben lo que quiere decir es hijo, Sergio Ben Norberto. Mi papá se llama Norberto. Entonces uno lo quiere, entonces no, en vez de decir ahora paz, shalom, shalom Adonai. O sea, se aprenden 4 palabras en hebreo, en griego y ya soy judío. Hermano, eso es una, aquí entre nosotros, una necedad, ¿ok? Eso es una necedad. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. La Biblia dice que el fin de la ley fue Cristo. Ahora, amamos a los judíos, a los israelitas, claro que sí. Qué bueno su cultura, claro que sí, pero no tenemos nada que estarla imitando porque la cultura de nosotros es muy diferente a la de ellos. Es más, entre nosotros mismos los hispanos, nuestra cultura es diferente, ¿sí o no? Sí. Nuestra música es diferente, nuestra comida es diferente, nuestra vestimenta es diferente, inclusive el vocabulario, lo que para su país es una cosa, para nosotros es otra, ¿sí o no? Sí. Tenía un Cierto. yerno cubano, que él me dijo, ¿quieres un jugo de bomba? Digo, ¿qué es eso, chico? Jugo de bomba. Es lo que nosotros llamamos lechosa. Digo, tú no sabes hablar. Los colombianos creo que le dicen papaya a la lechosa. ¿Ves? Y yo no sé cómo le dirán los dominicanos. Lechosa. Ajá. Entonces, bueno. Hay personas que le dicen eso, fruta bomba. Bueno, este cubano que un jugo de bomba, no, chico, tú quieres que me explote el estómago. Entonces, son culturas que hay que respetarla. Entonces, no imitarla no nos hace, le voy a decir aquí entre nosotros, no nos hace más santos el que nosotros querramos imitar la cultura judía que vivir como vivimos nosotros. Más bien, eso es una carga, pero el que lo quiera hacer, amén, gloria a Dios, aleluya. Pregunta hasta acá. No. Ok, vamos bien. En el punto 9, entonces yo quiero recalcar que los judíos antes estaban en sinagogas. ¿Sabe usted lo que es una sinagoga? Ok, Sí. había un templo principal. ¿Dónde estaba el templo? La sinagoga de Tarso. No, ¿dónde Oh, estaba el templo de los judíos? El principal, el único, En Jerusalén. Jerusalén. en wow. Jerusalén. Entonces, en todo el mundo de aquel entonces y de ahora, donde había una comunidad judía, se levantaban templos, pero ellos lo llamaban sinagogas. De hecho, en el tiempo de Jesús, en la provincia de Galilea habían aproximadamente 400 sinagogas. ¿Ve? O sea, cada pueblo se reunía en su sinagoga. Y una vez al año iban para la fiesta de la Pascua los que podían al templo en Jerusalén. Entonces, en Tarso habían sinagogas, que era sinagoga, unos templos que le llamaban sinagoga, donde todos los sábados iban a leer la palabra del Señor. Esos son sinagogas. Entonces, diferenciamos sinagogas de templos. ¿Cuántos templos había? Uno solo. ¿Dónde estaba? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cuántas sinagogas había? Un montón en diferentes ciudades. Muchas. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada región donde había una comunidad más o menos de judíos, ahí había una sinagoga. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia. Pablo nació en Tarso de Cilicia, pero ¿dónde se crió? Lo leímos ahorita. En Tarso.
nació en Tarso, pero ¿dónde se crió? Una sinagoga. No. Lo leímos ahorita en Hechos. En Roma, ¿no? Romano. No, vamos a volver a leer. En Hechos 22:3, si mal no recuerdo. No Tarsus fue en de Tarso, Cilicia. En Cilicia. Tarsus de Cilicia. Ajá, mire cómo dice Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿En cuál ciudad? En Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Entonces Pablo, aunque nació en Tarso de Cilicia, se crió en Jerusalén, aprendiendo a los pies del maestro Gamaliel, que según la historia era uno de los maestros más sabios, más importantes, más entendidos del Antiguo Testamento. Ok, entonces vamos a ir juntando todas las cosas que hemos hablado. Segundo, tercero, cuarto, hermano, cuando usted lea en el Nuevo Testamento la palabra conforme a las escrituras o como dicen las escrituras, se están refiriendo es al Antiguo Testamento. Oiga, no es que cuando usted lee y como dice la escritura, ay, el Nuevo Testamento, no. El Nuevo Testamento se formó más de 100 años después que el Señor Jesucristo se había ido de acá. ¿Por qué? Porque lo que tenían ellos era solamente el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos más. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que cuando usted lea las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ese pasaje que citamos mucho, creo que es Hebreos 4:12. Vamos a leerlo, creo que es Hebreos 4:12. Siempre vamos a las Escrituras. Hebreos 4:12, si mal no recuerdo, me puedo equivocar. Acuérdese que ya cuando uno llega a 95 años, ya, ujú, ya la cosa. Hebreos 4:12. Ajá, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Dice por... Bueno, Adelante. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, no está mal que cuando leamos eso, ahí incluyamos Apocalipsis, incluyamos a Efesios, Gálatas, Filipenses, no está mal. Pero cuando se escribió eso, la única palabra que había, ¿cuál era? El Antiguo Testamento. Testamento. ¿Ves? Cuando alguien que me lea Juan 5:39, ¿qué dice Juan 5:39? Juan Juan 5:39. 5. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ajá, cuando Jesús está diciendo eso, ¿a cuáles escrituras se estaba refiriendo Jesús? El viejo, Testamento. el antiguo. El Antiguo Testamento, pero a veces por no conocer esto, la mente se nos va a toda la Biblia, a toda la Biblia. No, no, solamente Antiguo Testamento. Pastor, pero ahora no podemos usar toda la Biblia. Sí, claro que sí. Solamente lo que le quiero dar a entender y que usted esté pendiente cuando usted esté leyendo algo del Nuevo Testamento y lea como dicen las Escrituras. No lo busque en el Nuevo Testamento. Eso está citando al Antiguo Testamento porque era lo que había como palabra de Dios para aquel entonces. Ahora sí tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros citamos algo del Antiguo Testamento queriéndonos poner al Nuevo Testamento. Y ahí es donde a veces no entra la palabra y hay problema, porque era del antiguo
Y porque aquí dicen escudriñar las escrituras. Sí, pero eso era Jesucristo diciéndole que vean que del Antiguo Testamento se estaba hablando de él. Después que pasaron más de 100 años, 150 años, fue que se unió el canon del Nuevo Testamento. Ahora tenemos toda la Biblia. No sé si me expliqué bien en esta parte. Ok. Y si no entendió, pregunte, hermano. Pregunte. No es que cuando vayamos por ahí en diciembre, hermano, ¿usted podría explicarme lo de la escritura del Antiguo Testamento? No, tenía que preguntarme ahorita. Ok. Entonces, vamos resumiendo hasta acá. Te voy preguntando y todos van respondiendo eh, para demostrar que le quedó claro. ¿Pablo era judío o romano? Los Eh, dos. Hermano, Tenía doble Mira la ciudadanía pregunta, ¿Pablo era judío o romano? de los dos, romano, Romano. de los dos, Los dos. de los Las dos. dos, las dos. ¿Pablo era judío por qué? Mamá y papá. Nació porque por Descendencia. su papá y Por su mamá. descendencia. Su papá y su mamá eran judíos, entonces yo era judío. ¿Y Pablo era romano por qué? Por Nació en nacimiento. Nacimiento, porque nació en En Roma. Saulo, en En Tarso. no, en Tarsus de Tarso de Tarso, Cilicia. Sicilia. de Sicilia. Ajá. Pregunto yo, nació allá. ¿Qué había que hacerle a los judíos varones a los 8 días? Circuncisarse. Porque eso Circuncidarlos. lo pedía la escritura, la ley de Moisés, donde se crió Pablo En En Jerusalén. en Jerusalén Jerusalén, y fue instruido de la ley de Moisés por quién, Gamaliel. Gamaliel. que era el maestro más importante de la época. ¿Por qué en el Nuevo Testamento leemos es yo, Pablo, el apóstol Pablo, Bernabé y Pablo? ¿Por qué si se llamaba Saulo, por qué aparece ahora con el nombre de Pablo? Para relacionarse con los gentiles. Exacto, De para los- identificarse con ellos. Cuando Pablo iba en su viaje misionero, ¿a dónde llegaba él a predicar? ¿Al templo o a las sinagogas? A las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Bueno, la Sí. escuela donde enseñaba la escritura. Los lugares de reunión donde se reunían a leer la palabra los Sí. sábados. Un templo que ellos le llamaban sinagoga, nosotros le decimos iglesia, pero era un templo que en cada ciudad donde había una comunidad judía, se levantaba una sinagoga a estudiar el Nuevo y el Antiguo Testamento o solamente el Antiguo. El El antiguo. El antiguo. Antiguo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla sobre las escrituras, ¿de qué escrituras se está refiriendo? El Antiguo Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Entonces hay que tener cuidado cuando citemos algo del Antiguo queriéndolo poner en el Nuevo. Entonces, Tenemos más preguntas, pero vamos a seguir porque si ajá, no, no, dime, ciérrala. no seguimos. Bueno, yo siempre entendí que había muchas cosas en el Antiguo Testamento que nosotros no creemos en ellas, porque después cuando se reúnen, ellos deciden que solamente le van a decir a las personas que, esto es cuando entran en la conversación de la circuncisión, y dicen que solamente le van a decir que se abstengan de consumir sangre, Ujú, etcétera, etcétera. So, hay muchas cosas en la ley que en realidad aplicaban a los judíos ujú. en la Tierra Santa, pero a nosotros simplemente nos aplican porque los apóstoles como quien dice, no lo traspasaron hacia Sí, el adelante. Ese era como lanzamiento que siempre mi pusieron no entendimiento. fue eso, no fue. Es más, si mal no recuerdo, vamos a leer Gálatas. En cuanto al Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, usted explicaba que hay cosas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que no podemos buscar en el otro, y hay otras que sí. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir cuál sí y cuál no? Que no choque con la enseñanza del Nuevo Testamento, lo que hablaba Robert, Hechos capítulo 15, hasta el caso de ídolos de ahogado y de matrimonios mixtos. Por lo demás, pásenla bien. ¿Ves? Eso es lo único que nos pide para nosotros el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15, Hechos 15,
Vamos a leérselo para que no digan que uno está inventando. A mí me gusta, qué bueno que la Biblia está para que la leamos. El verso 28 dice así, en la conclusión que ellos llegaron, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ojo, y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Cuatro cosas: ídolos, sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Ves? Ya, eso está ahí. Eso es el fundamento de los apóstoles y el Espíritu Santo, dice ahí. Por eso que lo demás es carga que nos ponemos. Ahora, en cuanto a muertos, hermano, está prohibido consultar a los muertos, honrar a los muertos, orar a los muertos, hacer sacrificio a los muertos, hacerse tatuajes en honor, en honra, en alusión a muertos. Sí, pero no está prohibido que usted honre la memoria de sus padres. No está prohibido que usted tenga buenos recuerdos de un familiar suyo ya fallecido. Si sus padres están fallecidos, si algún familiar está fallecido, no es pecado que usted hable bien de ellos, que usted los honre, que usted vaya a donde están sus restos y le lleve flores. No, no, ahí no hay el pecado. El pecado es cuando se invoca, cuando se pide su ayuda, cuando se pide que intervenga, cuando yo los voy a honrar dañándome mi cuerpo. Ahí es que Dios los condena. Eso es. En ese contexto es que está este pasaje, que no te hagas nada, ni rasguño, ni tatuaje por los muertos. Pero por lo demás, estamos libres. Ahora, el que tenga la conciencia que es pecado, yo no vine a quitársela. No, yo vine fue a enseñar la palabra de Dios en su contexto y que la gente decida después qué va a hacer. Tan sencillo como eso. Ahora sí cerré el tema que abrió Robert. ¿Viste, Robert? No, yo estoy de acuerdo con que hagan preguntas. Entonces, fíjate que ahora todo lo que hace Pablo es basado por la fe. Por la fe dice acá en Hebreos 11, 8, 10, en el punto, en el punto 13, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde. Y habitó en tienda porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok, ahora pasamos al punto de que Pablo habla de la fe que tuvo Abraham, de la fe que tuvo el Señor, Dios, Abraham en el Señor. Voy a compartirle algo acá porque ya entramos en la lección 2b. ¿De dónde salió Abraham? Ur de los De, Caldeos. de los caldeos. Teo. Entonces el De papá Ur de los ese- Caldeos. ¿A ¿sí? dónde llegó? A Canaán. A Acá Canaán. no. Yo le voy a dar una pequeña explicación. Primera vez que voy a hacer esto, espero que me salga bien. Aquí dice compartir pantalla. ¿Viendo toda la pantalla? ¿El Sí. mapa? Sí. Sí, señor. Ok, estoy aprendiendo. Mire, aquí donde está Ur de los Caldeos, donde tengo el cursor, ¿lo está viendo? Ujú. Sí. Ok, de ahí salió Abraham, de Ur de los Caldeos. Mire, y salió caminando, ya le voy a dar las citas bíblicas. Se fue, ¿con quién salió el de Ur de los Caldeos? Vamos a leer Génesis 11, 27 al 32. ¿Quién me lo lee? De Ur de los Caldeos. ¿De dónde salió Abraham? Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán. Sigue. Sigo. Dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de las mujeres de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Sí? Sigo. Sarai era Sigue. Hasta el Digo. 32. Ok. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera,
mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ok, Y fueron- fíjate de dónde salen, de Ur de los Caldeos. ¿Quién Ajá. sale? Sale el papá de Abraham, Papá. llamado Taré, con Abraham, con su sobrino Lot, con Sara, su mujer. Y van caminando, miren la flechita ahora, miren la flechita, van caminando y se tiene un estimado que desde Ur de los Caldeos hasta Harán hay aproximadamente 1000 kilómetros. Se dice fácil caminar 1000 kilómetros, pero a pie, con vaca, con becerro, con chivo, no está fácil, ¿verdad? Ajá. ¿Hasta qué versículo leíste? Hasta 31. Ahora ya no lo tenemos a dónde? En Harán. ¿Qué En pasó en Harán. Harán según el 31? Muere el papá, muere Taré. Aquí se muere el papá. Salieron juntos desde Ur de los Caldeos y después de caminar aproximadamente unos 1000 kilómetros, llegan a Harán. Aquí se muere el viejo Taré. ¿Y el 32 qué dice? Y fueron de todos los días. Y fueron los días de Taré, 250 años, y murió Taré en Harán. Ok, estamos claros aquí, ¿verdad? Sí. Ahora, si usted lee 2 en el Génesis 12:1, ¿cómo dice? 1 al 7, ¿cómo dice? Génesis 12:1. Ajá. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeran te maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot con él. ¿De dónde Y era salieron ahora? de Aram, De De Harán. Harán. ¿Por qué se habían quedado en Harán? porque ahí Porque murió Tare. Ajá, porque ahí se murió el papá y se quedaron ahí. Y entonces Dios le dice aquí en Harán, que todavía es Mesopotamia, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces ahora arranca Abraham con su esposa y lo sigue leyendo hasta el 7 ahora. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ajá. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y Ok, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el sino de More. ok, Y párate el ahí. ¿A dónde llegaron? Así que a Así que Siquén. entonces fíjense, de Harán está a lejos. Siquén se calcula que hay aproximadamente otros 1000 kilómetros. O Wow. sea que el hombre caminó parejo. ¿Ves? Que son los 2500 kilómetros aproximados que dice el curso. Yo se lo estoy demostrando. Si alguien después quiere que yo le envíe este mapa, esto es aparte, esto le va a costar un café con leche. ¿Ok? Si lo quiero hoy mismo, bueno, con pan con mantequilla además. Entonces yo le puedo hacer llegar este mapa. A ver si entendí, o quizás no me acuerdo muy bien. Pues entonces, es en Harán donde Dios llama Dios lo a... Mientras tanto, él simplemente salió de Ur con su papá a ver qué es lo El que que iba a pasar. puso, oye, en sí el llamado Dios lo hace porque después tú vas a leer más adelante que Dios dice, llamé a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero fíjate Ok, cómo fue ese llamado. No fue que le dijo, sal, Abraham. ajá. No, lo hizo a través de su papá. El que tuvo el deseo de irse de Ur de los Caldeos fue Taré, porque ahí se le murió un hijo, un hermano de Abraham, que da la casualidad que también se llamaba Arán. Entonces, aquí está el viejo Taré, mire, aquí en Ur de los Caldeos está el viejo Taré con 3 hijos, Abraham, Arán y Nacor. Se muere Arán, que era el papá de
Lot. Entonces, el viejo Taré es el que Dios pone en su corazón, se me va la cinturita, pero la tengo, que se vayan de Ur de los Caldeos. Entonces, el viejo Taré dice, vámonos de acá. Ya se le había muerto un hijo. Se arranca. Fíjate que el pasaje que te di no te habla de Nacor, pero Nacor también se fue. Hay otro pasaje bíblico, pero para no extenderme, le agarré ese que está condensado. Pero en sí, de Ur de los Caldeos salió Taré, salió Abraham, salió Nacor, salió Sarai y salió Lot. Cuando llegan aquí a Arán, mire para acá, Arán, ellos quedan acá. ¿Y qué pasó aquí en Arán? Después de caminar 1000 kilómetros aproximadamente. Muere Taré. Se Muere muere Taré. el viejo Taré. Entonces ahí es que Dios le habla a Abraham. Todavía está en Mesopotamia. Por eso él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Sí. Entonces, ¿qué parentela deja él aquí a su hermano Nacor? Y se va con su esposa y con su sobrino. Yo he escuchado mucha gente que le echa duro a Abraham, que le dijeron sal tú solo, sal, y si no tenía que llevarse a Lot. Ya va, señor, estás olvidando un contexto. Lot ya se le había muerto su papá. Y entonces Abraham se hace cargo de él, porque si vamos al caso, sal de tu parentela, entonces también yo podría decir, tenía que dejar a la mujer también, ¿sí o no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Como él no tiene hijo, se lleva a su sobrino Lot porque su papá ya se había muerto. En ninguna parte de las escrituras Dios le reclama a Abraham, te dije que no te trajeras a nadie, no te dije que dejaras a Lot. No, no, eso era su hijo, no tenían hijos, el muchacho estaba sin papá, yo me lo traigo pues. Entonces, de aquí de Arán, claro, ese es mi punto de vista. Yo respeto lo que digan todos los demás, pero no me dan un pasaje bíblico que me diga que Dios reclamó a Abraham porque se trajo a Lot. Que discutieron aquí abajo. Mira, si discutimos nosotros con la familia sin salir de la casa, sin tener nada, imagínate teniendo ese poco de ovejas, no van a discutir. Entonces sale de Arán y ¿a dónde llega? Así A que Siquem. Así que Así que ahí se queda. Entonces, ¿cuál es la fe de Abraham? Que salieron desde acá sin saber a dónde iba. Y usted sabe lo que es caminar 2000 y pico de kilómetros sin saber a dónde va. Entonces, esto es el primer paso de fe que dio a Abraham. Entonces voy a salir de acá, ya que no hay preguntas sobre el mapa. Creo que quedó claro. Lisa. no, no, la fe empieza cuando él sale de Arán a Siquén. Ajá. Ok. Sale sin saber a dónde. De saberlo dónde. Sin saber a dónde. Hermana Lourdes, Pero cuando el libro dice que es 1600, 1600 millas, ¿lo está contando desde Ur desde o Ur. lo está Desde Ur. desde Desde Ur? Ur. Ok. Desde Ur. Desde Ur. Ah, No, volvimos desde acá. Ur hasta Canaán son 1600 millas. Rosán, ¿alguna pregunta sobre la caminata? Daniel, ¿alguna pregunta sobre la caminata? Ok. Si alguien quiere el mapa, yo se lo puedo hacer llegar. No hay problema. Hermana Lili, ¿alguna pregunta, hermana Lilia? No, todo bien. Ok. Entonces vemos por qué ya Abraham está demostrando fe. Caminó. Y lo de los hermanos, ustedes pueden seguir manteniendo la opinión de que hizo mal en llevarse a Lot. Y la gente habla mal de Lot, que se fue acá, se fue y se metió a Sodoma y Gomorra, pero fíjese, ¿cómo dice la Biblia que era Lot? Justo, justo. Dice la Biblia de Lot que el justo Lot afligía su alma viendo la mala conducta de la gente de Sodoma y Gomorra. Entonces, si la Biblia lo llama justo, que se afligía por la mala conducta, ¿quién soy yo para hablar mal de Lot? No sé si me agarra la idea. Yo no hablo mal de Lot, yo no hablo mal de Abraham, porque la Biblia no dice en ninguna parte que fue desobediente, que no tenías por qué traerte a Lot, que lo era esto, que lo era aquello, cuando la Biblia dice que lo era un hombre justo. Ahora, Pastor, si quiere hablar mal de Lot, eche para adelante.
pero yo no lo voy a hacer porque la Biblia dice que era justo y afligía su alma. ¿Lo han leído? ¿Cómo terminó Lot en esos malos barrios? ¿Cómo? ¿Cómo terminó Lot en esos barrios? Mira, como cualquiera de nosotros pues, terminamos mal a veces porque tomamos malas decisiones. Tomó una mala decisión de acercarse a Sodoma, pero no lo hizo, fue buscando Melvin. Oye, ahí la gente desnuda, ahí son vagabundos, ahí hacen orgías, ahí hacen esto. No, él se fue buscando, ¿qué fue buscando él? Pasto y agua para sus ganados. Él no fue buscando gente, pasto y agua para sus ganados. Y lamentablemente, esa decisión lo acercó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero era tan justo el hombre que Dios lo libró. Silón se ha juntado con esa gente por vagabundería, porque me gusta el relajo, porque me gusta el pecado, porque me gusta la maldad. Ay, aquí somos sodomitas todos, qué bien. A Dios también lo consume, pero no, Dios lo libró porque era un hombre justo. Se da cuenta que cuando vemos el contexto, la historia cambia. Bueno, yo veo que el cuento cambia, porque es Sí, muy sí. diferente que él fue por sus ganados que por vagabundería. Y nosotros cuántas veces no hemos tomado unas malas decisiones que nos ha traído problemas. Yo soy el primero. O Amén. yo solo he tomado decisiones que me han traído problemas. Todo. Ojalá. Y después Dios nos ha librado y le hemos llorado y le hemos pedido y le hemos esto. Wow. Yo más bien me quito el sombrero delante de Lot. Y era tan justo, la gente dice, wow, y sacó a sus hijas. Ahí sí es verdad que como padre yo no lo hubiese hecho. Y sin embargo, Lot, honrando la hospitalidad, porque no sabía que eran ángeles, prefirió que tomaran sus hijas. Ahí yo como padre no lo hago, pero en el contexto del tiempo era una falta si tú no honrabas las visitas que estaban bajo tu techo, sépalo. Era una falta bien grave, pero Lot fue justo. Y Dios libró a Lot. Vamos a buscar esa parte para que le quede ahí. Tú mismo, Melvin, por favor, léeme segunda de Pedro 2:7. Claro. Un segundo. ¿Perdón? Segunda de 2:7. Pedro 2:7-8. Me gusta eso. Primera de Pedro, segunda de Pedro. 2, De- 6, 7 y 8. 6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Déjame el 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día Ajá. del juicio. Ok. Como en 3 versículos, 2 veces dice de lo que era justo y la tercera parte dice que tu alma justa. Hermano, por favor, si Dios lo llama justo, ¿usted cree que yo voy a tener el valor de hablar mal de lo? Yo, Sergio Cabello, no voy a hablar mal de lo. ¿Que por qué se acercó a Sodoma y Gomorra? ¿Lo leemos en la Biblia o no? ¿Por qué se acercó? ¿Lo leemos? Ujú. Vamos a leerlo, pues. Vamos a leerlo. Entonces Abraham dijo a Lot. ¿Quién a quién? Abraham, aló. A Abraham, Lot. No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque estaban peleando por el agua, ¿verdad? Porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar,
antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán y lo se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Me paro acá. Porque lo agarró para allá. ¿Qué vio él? Toda la Y mira cómo dice la palabra. Usted y yo hubiésemos agarrado lo mismo. Dice, y alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová. Imagínate, no, yo está bien claro. ¿Entiendes? Que Dios le había dado un llamado a Abraham, que le iba a prosperar, es otra cosa. Pero humanamente, usted y yo tenemos 500 animales, ovejas, vacas, chivo, cabra. Necesitamos pasto, necesitamos agua. Y veo yo esa llanura como el huerto de Jehová. Y veo yo esa llanura con bastante pasto, con bastante agua. ¿Qué voy a escoger yo y qué va a escoger usted? No se me haga el mucho. Usted también, ajá. ¿Cuál fue el error? Eso, entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue lo hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ajá. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán porque ahí fue que Dios lo llamó a Canaán. Abraham no se movió de ahí. En tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura, oiga, de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Por qué dice fue poniendo sus tiendas? La gente que sabe de ganado, de pasto, ¿qué es lo que hace? Va comiendo aquí el animal y después mueven el ganado para que coman en otro lado para que este pasto vuelva a crecer, ¿sí o no? Ajá. Amén. Eso es lo que me cuentan a mí la gente que tiene pasto, que hay que mover los animales para que el pasto ahora crezca. Entonces, él iba poniendo sus animales, comían pasto, tendrían agua, se acabó el pasto acá, muévete para allá, muévete para allá, muévete para allá. Y así fue que fue llegando a la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero era un hombre justo. Cuando él llegó, oye, pero mira estos locos, mira estos vagabundos, mira lo que hacen. Cuando vino el juicio, Dios libró, dice la palabra 2 veces, al justo lo, y dice que su alma justa, o sea, 3 veces lo llama Dios justo. Entonces yo no tengo valor y me da miedo hablar mal de alguien que Dios le diga justo. ¿De quién yo hablo mal? Del diablo y los demonios, que el Señor los reprenda. ¿Entiendes? Ese desgraciado sí que se lo lleve el diablo a él. Pero de hombres de Dios, es igual el que habla mal de Sansón. Y Sansón es esto, carnal, que si Dalila, que si esto. Mi hijo Sansón está en el libro en la carta de Hebreos, en el capítulo 11, en los hombres de fe. Tú eres loco que yo voy a hablar mal de Sansón si yo no llego ni al capítulo 1 de Hebreos, mucho menos al capítulo 11. Y voy a yo, no, si Sansón está en el libro de Hebreos, capítulo 11, es porque era un hombre de fe. Yo no llego, pero a ningún libro. No sé ustedes a qué libro llegan. Yo no llego a ninguno. Yo he existido en el tiempo de la Biblia y no aparezco en ninguno de los libros. Mi intención, cuando yo enseño a ustedes, a quien sea, es que aprendan de la Biblia. Mi intención no es que usted deje de pensar como usted está pensando, que usted deje de creer lo que usted está creyendo. No. Mi intención es enseñar. La decisión de cambiar, de decir es verdad o no es verdad, es así o no es así, es suya, no mía. Yo soy su hermano y yo soy su amigo y yo estoy enseñando. Usted decide qué agarrar y qué no agarrar. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Vamos bien. Amén. Imagínense cuando lleguen al libro 5. Pregunta hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos bien. ¿Cuántos kilómetros caminó Abraham? ¿De dónde salió Abraham? 1600. 1600 Millas. millas. Kilómetros, 2000 y pico. 2500. ¿Por qué salió de Ur de los Caldeos? ¿Quién fue el primero que Dios usó para salir de Ur de los Caldeos? Ataré. Ataré. ¿Qué le había pasado a Taré con uno de sus hijos? Que había muerto. Había muerto. ¿Qué hijo dejó? Sí, ¿qué hijo quedó vivo? Lot. Salieron de Ur de los Caldeos, ¿hasta dónde llegaron? Hasta Harán. ¿Qué pasó en Harán? se murió. Murió Taré. Taré. Y entonces, ¿qué le dice Dios a Abraham? Que siga caminando. Vete de tu parentela. y su parentela. Está bien la respuesta. Ajá. Que salga de tu tierra y tu parentela. Abraham se lleva, ¿a quién se lleva? A Lot. ¿Y a quién más? Su sobrino. Y a Sarai.
Ajá, y a su esposa. Su esposa y su En sobrino. algún pasaje de la Biblia, Nuevo, Antiguo Testamento, ¿hay algo que Dios le llama la atención a Abraham por haberse llevado a Lot? No, No, No. No. Entonces salen de Harán y Lot tenía rebaños de ganado y Abraham también. Y entonces, ¿hasta dónde llegan? ¿cómo es la Así que Así que Siquén? En la tierra prometida. Pero empiezan a pelear por la tierra y el agua porque era mucho ganado, los dos tenían. ¿Qué le dice Abraham a Lot? ¿Qué somos? hermanos. Somos hermanos. hermanos. Somos hermanos, somos familia, no debemos pelear, entonces vamos a dividirnos. Y Abraham le dijo, escoge. ¿Qué vio Lot? llanuras, Ternura. Llanura y agua. fértil. ¿Y qué dijo Job? Coge tú para allá, que yo para acá. Ajá. Pregunta, mano en el corazón, no importa donde usted lo tenga, si es en el lado derecho o el lado izquierdo, usted eso lo sabrá usted. Mano en el corazón. Si usted le dicen puesto a escoger y tiene esos 500,000 animales y ve esa llanura y ve ese pasto y ve como el huerto de Jehová dice ahí, y con bastante agua, ¿qué hubiese escogido usted? La llanura. La llanura, Lo que mejor se ¿entiende? La llanura. Él no fue buscando la maldad, ni en la vagabundería, ni el merengue ripiao, ni nada de eso. Él fue buscando más sus animales. Lot y Abraham se dividen en Siquén. Ajá, Ahí es que se dividen. ajá. Y fíjate que tanto también que era a Abraham y también que era Lot, ¿qué le pasó a Lot antes del juicio de Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó a Lot? tuvo Lo la atraparon unos reyes. Vinieron unos reyes, 5 reyes, y le cayeron encima a Encima. Sodoma y a Gomorra y tal, y qué sé yo, y se llevaron a Lot como esclavo. Fue Y alguien tuvo que que vino Abraham y le dijo a salvar. Abraham, le mandó un mensajito de texto, le mandó un WhatsApp, le dijo, mira, Abraham, se llevaron a tu sobrino Lot. ¿Cómo es la cosa? Le dijo Abraham a toda su gente, vamos a pelear contra esos 5 ejércitos. Y fueron y pelearon y ganaron y rescataron a su sobrino Lot. Fíjate si es tan malo Lot que Dios permitió que lo rescataran. Es tan malo Lot que Dios lo llama 3 veces justo. Mis hermanos, por favor, no me hable más nunca mal de Lot, por lo menos que yo esté cerca. Cuando Dios le habla a Abraham, ahora viene el otro punto. ¿De qué edad era Abraham cuando salió de Ur de los de 5 años. Arán? 75. 75 años. 75. Él era 10 años mayor que Sara. Entonces, ¿cuántos años tenía Sara? 90. 90. No, no, no. 65. 75. 65. 65. Si Abraham tenía 75 y Sara era 10 años menor. 65. 65. Pero ¿cómo era Sara en cuanto a fertilidad desde juventud? Estéril. Ya es estéril. Estéril. Y resulta que con el tiempo Dios le dice que te voy a bendecir, te voy a Los 90. bendecir. Dios mío, ¿dónde fue que yo le anoté esto a la gente? Por ahí lo tengo que tener anotado. Te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. A los 90. A los 90. No, señor. Sí. Era 90. Abraham de 100 años. Abraham De de 100 100 años. años y Sara de 90. Y Sara de 90. Ajá. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que se cumpliera la promesa? 25. 25 Ajá. años. 25 años. 25 años. Cuando él ¿Sabes lo que es que Dios le... Vamos a leerlo en Génesis 12:2. No, la promesa desde el punto que él se la dio a cuando se cumplió, no fue un año, que él le dice, en un año yo vendré, el año que No, viene eso tú. ya era como la segunda, tercera vez que vamos Ah, a que se lo leer, había Una dicho. nación grande y te vamos a leer bendeciré, grande Génesis. será tu nombre y serán bendición. Génesis. Lea Génesis 12:3 12:3. y el 4. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijesen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Viene la descendencia, viene el Mesías, ¿verdad? Siga leyendo el 4.
Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó ¿Cuántos pues años dice que tenía cuando salió de Aram? 75. 75. Ya había la promesa, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces vamos a ver aquí. Ahora vamos a leer Génesis 21:5. 21, sí. Mire que de Génesis 12 a 21:5 han pasado 25 años. Tan fácil que resumen la Biblia, ¿no? Lisa, lea usted. Ah, Génesis 21:5. Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Y era Abraham de cuánto? De De 100. 100. De 100 años. De 100 años. ¿Y cuándo Dios le dijo que le iba a dar un muchacho? A los 75. 75. ¿Cuántos años 75. esperó? 14. 25 años. 25 años. Y si Sara a los 65 ya no podía dar hijos, se podrá imaginar los 90. ¿Se da cuenta? Abraham era un hombre de fe, hermano. Pastor, la Ajá. pregunta, la pregunta. ¿Qué diferencia de edad hay entre Isaac e Ismael? Unos 13, 14 años, más o menos. Ok. Ya no tengo la cita aquí a la vista, pero la estoy buscando en mi mente. Pero cuando destetaron a Isaac, él tenía 3 años, según la costumbre de aquel entonces, a los 3 años se destetaba a los niños. Y dice que hicieron una fiesta para destetarlo y Ismael se estaba burlando del muchacho. Según lo que yo he leído, tendría como unos 13, 14 años. ¿Ves? Por eso era que se estaba burlando. Te van a quitar la teta. Hasta hoy tiene teta. Algo así. Y a Sara no le gustó el asunto. Y le dijo a Abraham, me echas fuera Ahí ese fue que lo... muchacho con la mamá. Ok. Entonces, 25 años se demostró que Abraham de verdad era un hombre de fe. Primero, demostró su fe cuando ¿qué? Cuando salió sin rumbo. sin rumbo de Ur de los Caldeos y de Harán. Ahora demuestra su fe cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y el hombre, 25 años esperando, hermano. Y llegó el tiempo, que es donde dice Lisa, que después, cuando ya iba por el año 24, Lisa, ocurrió Ajá. fue eso, que los 3 ángeles se le presentaron, uno era el ángel Gritaron. de Jehová, y le dijo, de aquí al año que viene, Viene. Sara tendrá un hijo entre sus brazos. Sara, que estaba detrás de la puerta, se echó a reír. Y entonces donde la llamaron, te reíste, no me reí, y por eso le pusieron el nombre de Isaac, que significa risa. ¿Ves? Entonces, pues Sara contenta, montó eso en su en Facebook, y voy a tener un hijo. Y entonces todos le dieron like y compartieron, hasta ahorita que nosotros nos estamos enterando. ¿Ves? Entonces, 25 años, eso es tener fe, hermano. Que Dios le diga a usted algo y pasen 5 años, Mana Lourdes, 15 años, Mana Lilian, 20 años, Daniela, 23 años, Claudia, 24 años, Rosángel, y a los 25, porque era en el tiempo de Dios. Pero Abraham se mantuvo creyendo, así que tenga fe usted. Que Dios- Para lo de la edad que preguntó, lo de qué versículo en Génesis 16:16 te dice Abraham a los 86 años tuvo a Ismael. So, si lo ok. tuvo a 86 menos los 100, ahí tiene los 14 Ajá, años. yo sabía que era eso, pero no me llegaba la cita. ¿Escuchaste, Melvin? Sí, claro. 14 años. Y se estaba burlando del niño. Ok, esa es entonces la tercera vez que Abraham demuestra que era un hombre de fe. ¿Cuando fue entonces? Dios le promete que en tu simiente se remite a todas las naciones, que de tu generación saldrán reyes, ¿verdad? Le habla muy bonito y le da un hijo y ahora después le dice que se lo sacrifique. Oye, pero ya va, tú no me dijiste que era bendición, que se iban a multiplicar, que iban a salir reyes, y ahora me dice que te lo sacrifique. Es un hombre de fe, porque dice la Biblia que Abraham
tenía fe y pensaba que Dios podía, aún desde los muertos, resucitarle al hijo. Y fíjate que según eso sí no está en la Biblia, pero según la gente que escribe, indaga, se piensa que Isaac tendría como unos 14 a 15 años. Y que, fíjate lo que dice la Biblia, que a Isaac le preguntó, papá, tenemos aquí la leña, tenemos el fuego y el holocausto. Dios proveerá. Y fíjate que la leña la llevaba el Isaac, ponen la leña y el muchacho se deja amarrar. ¿Usted cree que yo me hubiese dejado amarrar? No, el viejo se volvió loco. No, no. Yo le voy a contar a mi mamá. Es más, le hago una llamada rápido por celular. Mamá, mi papá me quiere matar. No, y sin embargo no se dejó amarrar, hermano. Esa era la obediencia de aquel entonces. Entonces se dejó amarrar. Y hermano, y lo iba a matar si Dios no mete su mano. Dice que Abraham levantó el puñal y Dios le dijo, detente, sé que no me lo vas a negar. Y estaba un carnero ahí. Entonces vemos tres puntos donde Abraham en tres situaciones demostró que era un hombre de fe. Y el curso nos dice que esto influenció mucho la vida de Pablo. Acuérdense que los hombres más grandes para el judaísmo es Abraham primero y Moisés después. ¿Cierto? Abraham y Moisés, y después el tercero es David, pero los dos primeros fueron Abraham y después Moisés. Y entonces eso se enseñaba en las sinagogas y eso fortaleció la fe de Pablo, que yo creo que debe fortalecer la fe de nosotros también. Pregunta, Ajá. cuando nace Ismael, ¿le cuenta como desobediencia a Sara o a Abraham? Yo diría que a los dos, porque Sara, porque ella sabía de la promesa que Dios le había dado a su esposo, pero no quiso esperar. ¿Por qué a Abraham? Porque a él le dieron la promesa y él se dejó llevar por sus deseos. Porque ¿cuál era la costumbre de aquel entonces? Mire para acá, look at me, please. La costumbre de aquel entonces era cuando una mujer pudiente de dinero, una señora que tenía esclavos, no podía dar a luz, el esposo embarazaba a una esclava y cuando la esclava fuera a dar a luz, la esclava se sentaba en las piernas de la ama y cuando daba a luz, se consideraba ese hijo como que si fuera de ella. Ajá. Génesis 33. Vamos a leer Génesis 33. Alguien que me lo lea. Y ella dijo, he aquí mi sierva, Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijo de ella. Este es el caso cuando Jacob, las dos esposas, tanto Raquel y Lea, le dieron sus esclavas a Jacob. Y Jacob, bravo, venga para acá, ¿cuál esclava? Venga la otra esclava. Entonces mira cómo dice, llégate a mi sierva Bilha, y cuando ella da luz, dará sobre mis rodillas. Esa era la costumbre. Se consideraba entonces como un hijo legal de la ama. Pero, ¿sabes? Legal de embuste, porque tú sabes que ese no era tuyo. Porque tal vez que tú lo puedes prohijar, pero ahí está la mamá. ¿Quién le dio la leche materna? La mamá. ¿Quién está pendiente? La mamá. ¿Ves? Entonces, no sé si me explico, ¿no? Pero no era lo mismo, ¿verdad? No era lo mismo. Pastor, ahí dice un segundo hijo. ¿A dónde? Claro, te estoy resumiendo. Acuérdate que Lea tuvo 6 hijos. Raquel tuvo 2 hijos, ya son 8. La esclava de Raquel tuvo 2 hijos, ya son 10. Y la esclava de Lea tuvo 2 hijos, ya son 12. Jacob, el que estaba contento, se acostó con Lea.
se acostó con Raquel, se acostó con Bila y se acostó con Silpa. Y no se acostó con más porque no había más esclava. ¿Ven? Pero antes de que nace Isaac. No, ya esto no tiene nada que ver con Isaac. Ya Isaac nació y ya hasta se murió. Esta es Ok, otra historia, pero lo que quería resaltar era que daban a luz sobre sus rodillas. Acuérdate, Abraham tiene Isaac. sí, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. ¿Te das cuenta? sí. No, Ya era lo que quería resaltar era que las mujeres que no daban a luz y tenían dinero, tomaban una esclava, el esposo la embarazaba y cuando iban a dar a luz, la esclava se sentaba en las piernas de la mujer, de la ama, daba a luz y ese niño era considerado como hija de la dueña. La última parte, que ya nos quedan 20 minutos, la última Maribel, parte es que somos justos, hermano, por fe, no por obras. ¿Abraham creyó o no creyó? sí, Sí, Todo sí. lo que hizo salió de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque creyó. Esperó 25 años que naciera su hijo. ¿Por qué? Porque creyó. Fue a sacrificar a Isaac, su único hijo. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó. Entonces, no fue justo por las cosas que hizo, sino que por ser justo, porque tener fe, hizo lo que hizo, que es muy diferente, ¿verdad? ey, Ok, entonces Abraham es el padre de la fe. Fíjate cómo se dice amigo de Dios porque le creyó a Dios. Hermano, lo que nos queda a nosotros, ya nosotros estamos justificados porque creímos en quién, En Cristo. Cristo. en Cristo. Mientras usted y yo estemos creyendo en Cristo, estamos con la bendición de Dios. Pastor, y el día que yo cometa un pecado, lleva tus consecuencias. Como eres hijo de Dios, te vas a arrepentir y sigues siendo justificado delante de Dios. Pastor, y si yo cometo pecado y no me arrepiento y lo vuelvo a hacer y me gozo y me siento bien, entonces lo que está gritando es que esa persona nunca ha creído de verdad en el Señor. Porque el verdadero hijo de Dios, cuando peca, se siente mal, se siente redarguido, se siente triste, le da vergüenza hasta de orar, no sé, su espíritu está contristado, hasta que no se arrepiente, hasta que no confiese, hasta que no se aparte, no se siente bien. Pero el que dice que es de Dios y peca y miente y roba y fornica y adultera y brujería, hechicería y grosería y maldades y vicio y se siente bien, así diga lo que diga, sus hechos gritan que no se ha arrepentido y no está justificado. Pero cuando usted y yo cometemos algún pecado, porque lo podemos cometer y nos sentimos mal y nos arrepentimos, eso es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Somos justos porque creemos en Jesucristo, no porque nos arrepentimos, porque el borracho se arrepiente cada vez que toma aguardiente, ¿sí o no? El adúltero le dice a la esposa, no lo vuelvo a hacer, ¿ves? El mentiroso, el ladrón, cuando lo agarra la policía, dice, no vuelvo a robar. Entonces, no es solamente por arrepentirse. Nosotros nos arrepentimos, pero es porque creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos justifica. No sé si me estoy explicando bien. No es el arrepentimiento solo. La gente que no tiene a Cristo se arrepiente todos los días. Lo que está aprobado por Dios es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, creer en Jesús, poner nuestra fe en Él, es lo que nos justifica y arrepentirnos manifiesta que de verdad estamos de parte de Dios. Eso no quita, mis hermanos, que vienen consecuencias. Amén. Las consecuencias van a venir, Amén. pero puede venir la consecuencia. Pero si esa persona de verdad se arrepintió porque es justo y cree en Jesús, se muere esa misma noche y se va con el Señor. Pero las consecuencias, si se queda vivo, les van a seguir. Eso es lo que la gente no quiere entender.
Pero si yo creo en Cristo, pero si yo me arrepentí, es cierto, pero ¿y las consecuencias? Eh, En 3 minutos, ¿quién me puede echar el cuento de lo que hablamos hoy? Ana Rosaje, levantando la mano. Dígame. Dígame que puede hablarnos de la clase de Ana Rosaje. ¿De dónde quiere empezar? Bueno, comenzamos por, Hablamos sobre la um, evangelizando. bueno, que cuando cuando Jesús se refería y hablaba de las escrituras, a lo que se refería era al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito después que Jesús vino de la venida, de su primera venida, perdón. Este, luego, hablamos sobre barbas, tatuajes y demás. Usted nos Olvídate de eso, que aclaró, nos eso, dio su eso es punto de error. vista con relación a... Vamos a la clase. Ok. Entonces, ahí quedó claro que en el Antiguo Testamento se establece que no se debe honrar ni orar ni nada que tenga que ver con los muertos. Ujú. Entonces, de ahí saltamos a lo que fue la salida de Taré con Abraham y Lot, ¿Quién Sarai, era Taré? ¿Quién era Taré? el padre de Abraham, Ah, muy bien. desde Ur de los Caldeos hasta Aram, que hay unos 1.000 kilómetros más o menos. Ajá. Entonces, en Aram muere Taret, el padre de Abraham, y de ahí es que entonces Dios llama a Abraham a salir de su tierra y a su parentela. Usted dijo que ahí quedó Nacor, el otro hijo o viene siendo hermano de Abraham, en Aram. Bueno, de ahí se va, Dios lo llama, él se lleva a Lot y se lleva a su esposa. De ahí se van hacia Siquén, que son otros más o menos 1.000 kilómetros más. De ahí se dividen él y Lot, no porque tuvieran ellos dos ninguna dificultad, sino que ya tenían demasiado ganado y comenzaron a haber problemas entre los pastores de uno y del otro. Bueno, entonces usted aclaró que no, que Lot era un hombre justo y citó los pasajes bíblicos donde se establece que él era un hombre justo, e incluso que fue salvo de la destrucción de Sodoma y Gomorra por ser un hombre justo, porque él Y que no te habla mal de Dios, lo. Yo, por lo menos. no, yo tampoco. De ahí, pues, hablamos de lo que fue la promesa, que ah, fueron 25 años, a los 75 años Dios le da la promesa de un hijo a Abraham. Ya la promesa se ve cumplida cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90, que no había ninguna posibilidad de que, humanamente posible no era, que ninguno de los dos pudiera reproducirse, pero llega Isaac. Entonces, 14 años antes del nacimiento de Isaac, bueno, 14 viene siendo como 15 años antes, Sara se precipitó un poco y la promesa no la ve cumplida, vamos a decir, en ese tiempo, y le propone que tenga un hijo con su esclava, Agar. Agar entonces tiene a Ismael. Love you. Love you too, Papa. Sí, vamos bien. Bueno, entonces, Ahora la segunda motivación de experiencia de fe. La tercera fue cuando qué. perdón. Que habían dos manifestaciones de la fe de Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando esperó por la promesa, y la tercera fue ¿cuál? O cuando Dios Wow. le dice que sacrifique a su hijo Isaac y Ajá. él casi lo hace porque ya está, levantó el cuchillo cuando Dios le dice que se detenga y le dice y le provee un carnero para que sea el sacrificio. Entonces ahí Dios ve realmente toda la fe que tiene Abraham, no porque Abraham, bueno, yo diría que él sabía que Dios tenía la potestad de levantarlo de entre los muertos, eh, el poder de hacerlo. Y
Bueno, ya de ahí entonces pasamos a lo que que somos justificados porque creemos en Jesús, no porque solo porque nos arrepintamos, sino que cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo cuando al pecar sentimos esa necesidad de pedir perdón, porque de una vez sentimos esa incomodidad eh, y ese deseo de Señor, perdóname, y realmente hacemos todo lo posible para no volver a pecar. Y cuando pecamos debemos acarrear con las consecuencias de todo lo que acarrea el pecado que hicimos, dependiendo del pecado que haya sido. Perfecto. 100 puntos. ¿Algo me faltó? No, está bien. Ahora fíjese, ya para terminar, vamos a volver rapidito al mapa para explicarle algo. Solamente para acá en Siquén. ¿Están acá en Siquén? Sí. ¿Están acá conmigo? Ujú. Sí. Ok. Pasó el tiempo, Isaac nace, y Isaac tiene con Rebeca, que es su prima, dos hijos, Jacob y Esaú. Entonces, fíjese, para que se ubique en el mapa, se recuerda que cuando Abraham ya estaba viejo, le dijo a su esclavo eh, Eliezer, mira, anda a que mi familia y tráeme mujer para mi hijo, ¿se acuerdan? Ujú. Bueno, ¿qué fue lo que hizo de Siquén? Salió otra vez y llegó a Harán. ¿Quién se había quedado en Harán? Un hermano De de Abraham. Abraham llamado Nacor. Con el tiempo, Nacor se había muerto, pero Nacor tuvo un hijo llamado Betuel. Betuel tuvo dos hijos, uno llamado Labán y otro llamado Rebeca. Entonces, cuando el esclavo de Abraham sale de Siquén y va acá, es donde se encuentra a Rebeca. Él llevaba unos camellos y dijo, mire, la muchacha que baje me dé agua a mí y a los camellos, que esa sea. Y Rebeca respondió esa oración, le dio agua a él y a los camellos. Cuando él le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Rebeca. ¿Y de quién eres hija tú? Yo sí, yo soy hija de Betuel, que mi abuelo se llama Nacor. Y yo, la familia de mi amo, qué tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Acá, Betuel, junto con Labán, que era el hermano mayor de Rebeca, están de acuerdo y Eliezer se trae a Rebeca para acá. Eran primos, se casa con Isaac. Isaac y Rebeca tienen dos hijos llamados Jacob y Y Esaú. Y se recuerda cuando Jacob le compró la primogenitura a Esaú. ujú. ¿Se recuerdan? Sí, Ujú. Que después Esaú quiso matar a Jacob. sí. ¿Qué le dijo Rebeca? Vete para que mi hermano Labán y quédate allá hasta que se le pase la rabia a tu hermano. Fíjate, todo este mapa nos explica tranquilito todas estas cosas. Acá cuando llega Jacob, se enamora de Raquel, otra prima de él, porque era hija de Labán, pero ahí es donde le ponen a la mayor Lea. Entonces lo que le quería decir solamente que este mapa lo ayuda a usted a entender toda esa historia de Génesis. Aquí está. Aquí está. De Siquén, Harán, de Harán acá, 1.000 kilómetros, como no había electricidad, no había correo, no había teléfono, no había telégrafo, no había nada, no era fácil comunicarse, no era fácil comunicarse. Por eso Y había si que ir quién y es cruzar mucho tiempo. Belén. Sin quién es Belén. Bueno, sí, con el cambio después con Con el el tiempo, sí, cambio. pero era Ok. aquí la tierra prometida. Y Harán era en Mesopotamia, ¿ok? Bueno, eso es lo que quería aclararle. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no hay alguna duda, si no hay algún comentario, Daniela tiene rato levantando la mano, Daniela. ¿Qué es lo que quiere decir, Daniela? No, nada, que entendí todo de hoy. Ah, qué bueno. Bueno, mis hermanos, espero que Dios nos ayude y seguimos adelante, Dios mediante. Entonces, el martes que viene